elasticidad precio de la demanda. Bueno, tenemos que entender primero qué es la elasticidad precio de la demanda. A ver, elasticidad hace referencia a un elástico, lo podemos pensar así. El elástico que hace cede si yo lo tiro, ¿sí? Si dos personas de cada extremo tironean el elástico, este va a ceder. Y si ambas sueltan, el elástico vuelve a su forma natural, ¿sí? Hacemos referencia básicamente a eso, en cuanto yo puedo ceder y cuánto no puedo ceder con respecto a mi demanda ante alteraciones en el precio. Bueno, entendiendo que la elasticidad precio de la demanda es eso, es cuánto cedo yo con respecto a modificaciones del precio, cuánto voy a demandar, podemos entender ahora la fórmula. ¿Sí? En pantalla están viendo tres fórmulas que se reducen a una sola, que es la que está en el medio abajo. Pero vamos a ir desmembrándola un poquito para comprenderla mejor. La primera imagen que se encuentra en el margen superior del lado izquierdo dice que la elasticidad precio es igual a un signo negativo, y luego en el siguiente PowerPoint vamos a entender por qué es tan negativo. Bueno, arriba que dice que es la variación porcentual de la cantidad demandada. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que, y acá pasamos a el cuadrito que está al lado, ¿sí? Significa que voy a tener que hacer una resta entre las cantidades que yo demando en un primer momento y en un segundo momento, dada alteraciones en el precio, ¿sí? Porque esa es la relación que tenemos que hacer. ¿Qué cantidad modifico yo de mi consumo dada la alteración que se da en el precio? Bueno, arriba, ¿qué tenemos? Y vamos a analizar el siguiente ejemplo. Supongamos que hoy el kilo de carne sale 700 pesos. Bueno, yo suelo comprar a 700 pesos 2 kilos de carne más o menos. Pero resulta que esto es hoy y el mes que viene aumenta el precio de la carne y se va a 800 pesos el kilo. Y ya a 800 pesos yo puedo demandar solamente 1 kilo de carne. ¿Qué pasó? Entendemos que la cantidad 2 es con el aumento de precios, ¿sí? Sería 800 pesos, que es el aumento, con el aumento, la cantidad, yo ahí demando 1 kilo solo de carne, porque ahora con el precio número 1 yo demandaba 2 kilos de carne. Entonces lo que hago es la cantidad 2 que yo demando, ¿sí? Que ahora puedo, con el aumento de precios, demando solamente 1 kilo, hago 1 kilo menos los 2 dividido 1, ¿sí? Y abajo lo que tengo que poner es esa variación porcentual del precio. ¿El precio cuánto varió? Bueno, varió de 700 a 800. Entonces, primero tengo que poner el precio último, que es 800, menos el precio inicial, que era 700. Entonces nos va a quedar 800 menos 700 dividido 700, ¿sí? Lo importante a tener en cuenta es eso, que lo que tenemos que analizar van a ser dos momentos. El primer momento es cuánto demando yo sin aumento de precios, y después analizarlo con el aumento de precios, ¿sí? Y lo más importante es que primero tenemos que resolver la parte de arriba, o sea, la variación porcentual de la cantidad demandada, y una vez que tengo ese resultado, paso a realizar el siguiente, que es la parte de abajo, a resolver la variación porcentual del precio. Una vez que tengo eso, hago la división y voy a obtener un resultado, ¿sí? Luego van a ver que abajo tenemos que está que nosotros vamos a tomar los valores absolutos. Por eso está como entre dos paredes, ¿sí? Porque la variación de los precios siempre va a ser de modo inverso, que a continuación lo vamos a ver bien en detalle. Pero bueno, lo importante a tener en cuenta es que nosotros el valor que nos da siempre lo vamos a tomar en positivo, ¿sí? Más allá de que la fórmula de elasticidad precio de la demanda
sea siempre negativa, ¿sí? Así que bueno, para nosotros los valores siempre van a ser en positivo. Bueno, ahora es importante entender el motivo por el cual nosotros realizamos la fórmula de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Bueno, supongamos con este ejemplo que el resultado de la variación porcentual de la cantidad con respecto a la variación porcentual del precio me da como resultado 3, y recuerden que lo tomamos en valor absoluto. ¿Qué significa esto? Para poder hacer una interpretación mejor, lo que tenemos que hacer es despejar lo que nosotros queremos analizar. Y recordemos que cada vez que hacemos o calculamos la elasticidad precio a la demanda, lo que nosotros queremos saber es cómo varía la cantidad que nosotros demandamos con respecto a la variación del precio. Acá lo que tenemos es que nos dio 3. Entonces pasamos la variación porcentual del precio, lo pasamos del otro lado del igual, y como está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos queda que la variación porcentual de la cantidad que nosotros demandamos es igual a 3 veces la variación porcentual del precio. O sea, vamos a traducirlo mejor. ¿Qué significa esto? Que cualquier alteración que se produzca en el precio a mí me golpea 3 veces más en la cantidad que yo demando, ¿sí? Cualquiera sea la variación en el precio, a mí me afecta 3 veces más con respecto a la cantidad que puedo llegar a demandar de ese bien. Eso es lo que nosotros buscamos interpretar con la fórmula de elasticidad precio de la demanda. Analicemos por qué siempre la elasticidad precio de la demanda nos va a dar un número negativo, ¿sí? A ver, analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos que aumenta el precio de un determinado bien. ¿Qué es lo que suele suceder cuando aumenta el precio? Nosotros solemos disminuir la cantidad que demandamos, ¿sí? Entonces, por eso ven en el primer cuadrito, fíjense que dice elasticidad precio de la demanda va a ser igual a la variación positiva del aumento del precio, va a dar que la variación va a ser negativa de la cantidad que nosotros demandamos, ¿sí? A ver, si lo representamos bien como tiene que ser la fórmula, nos va a dar que arriba la cantidad que nosotros demandamos va a ser negativa, porque si aumenta el precio nosotros demandamos menos, y abajo positivo porque representa el aumento de precio. A ver, gráficamente, ¿cómo nos quedaría? Fíjense las curvas la curva de demanda representada en el eje de Q y P. Fíjense en el P1, la cantidad que demandamos es la A, ¿sí? Que estaría en un 10. Si el precio aumenta de 2 a 4, nosotros de ese mismo bien ahora pasamos a demandar 6 unidades y no 10. Esa es la relación inversa que se da cuando aumenta el precio. Aumenta el precio y es natural que nosotros demandemos menos unidades de ese bien. Ahora analicemos qué sucede cuando el precio baja, ¿sí? Cuando se produce una deflación, por ejemplo. Entonces tenemos que la elasticidad precio de la demanda, la variación que se da es negativa, por lo cual, como bajó el precio, nosotros vamos a querer demandar más unidades de ese bien, ¿sí? Es por eso que arriba siempre representamos las cantidades y abajo de la fórmula de elasticidad precio de la demanda siempre tenemos la variación porcentual de los precios. A ver, si lo analizamos en el gráfico, fíjense que en el nivel 1, ¿sí? En el nivel inicial de un determinado bien, nosotros más o menos consumíamos 6 unidades dado el precio 4, ¿sí?
Y en el precio número 2, ¿qué pasó? Ahí ya se produjo la disminución del precio. Entonces, ¿qué pasa? Bajo el precio, nosotros obviamente vamos a querer consumir más unidades de ese bien. Es la inversa de lo que sucedió en el caso anterior. Entonces, esta relación siempre es negativa, ¿sí? En el caso anterior, dado el aumento del precio, nos quedaba una relación inversa, negativa, y ahora con disminución del precio también tenemos una relación inversa y negativa. Es por ello que, dada esta condición que tiene la función de la demanda, la elasticidad precio de la demanda de los bienes normales nos va a quedar siempre en negativo, y por eso nosotros siempre los vamos a tomar en términos absolutos. Demanda elástica. La demanda elástica significa que nosotros somos elásticos, cedemos ante un aumento en los precios, pero cedemos en la cantidad que vamos a demandar de dicho bien. Analicemos el ejemplo en pantalla. Vemos que en la situación inicial el precio es de 60 y dado ese precio nosotros vamos a demandar 200 unidades de dicho bien. Luego, en la situación 2, lo que sucede es que aumenta el precio. Ahora sale 66 pesos. Entonces, nosotros vamos a demandar menos cantidad y demandamos 150 unidades de dicho bien. Ahora, lo que hacemos es aplicar la fórmula de elasticidad precio de la demanda. Aplicamos la fórmula y recordemos que nosotros lo vamos a tomar a estos valores en valores absolutos, ¿sí? Aplicamos la fórmula y nos da de resultado 2,5. ¿Qué significa esto? Bueno, tengamos en cuenta que siempre que nos da un número mayor que 1, significa que somos elásticos, que nosotros respondemos disminuyendo la cantidad que demandamos de dicho bien ante un aumento de precios, ¿sí? Entonces, gráficamente, ¿cómo nos quedaría? Nuestra curva de demanda, como sabemos, tiene una pendiente negativa. En la situación inicial, que es a un precio de 60, demandamos 200 unidades, y a un precio más alto, de 66, lo que tenemos es que demandamos 150 unidades, ¿sí? Entonces, recordemos, el resultado nos dio mayor que 1, entonces la demanda es elástica. Elasticidad unitaria. La elasticidad unitaria tiene por característica que siempre que apliquemos nuestra fórmula de elasticidad precio de la demanda, su resultado va a ser 1, ¿sí? Veamos el ejemplo que les pongo en pantalla. En la situación inicial tenemos un precio de 180 con el cual demandamos 66 unidades, dado ese precio, es la situación A en el gráfico, y luego pasamos a una situación de aumento de precios en el cual el precio ahora sale 200. Entonces, a ese precio yo demando 60 unidades, ¿sí? Lo que ocurre es algo normal, aumenta el precio y yo disminuyo la cantidad que compro porque obviamente tengo que racionalizar. Ahora, fíjense en la fórmula, yo se los puse en valor absoluto, ¿sí? Recordémoslo por el hecho de que los valores siempre nos van a dar en negativo por la ley de oferta-demanda, ¿sí? Como la relación que existe entre el aumento de precios y las cantidades es una relación inversa y negativa, siempre va a ser negativo el resultado, entonces nosotros lo ponemos en valores absolutos. Ahora, ¿qué significa? Que sea 1 el resultado, ¿sí? Por ello llamamos la elasticidad unitaria. Significa que cada vez que aumente el precio, en la misma proporción que aumenta el precio, el mismo porcentaje, recuerden que nosotros hablamos de porcentajes, ¿sí? La variación porcentual
del aumento del precio es la misma que la variación porcentual de la cantidad que yo demando de ese bien. Por eso decimos que es unitaria, porque la variación de ambos va a ser igual. Entonces, cuando realizamos sus respectivas divisiones, nos queda que el resultado es 1. ¿Sí? Recordemos. Si, por ejemplo, si aumenta un 10% el precio, yo dejo de consumir un 10% en cantidad. Es básicamente eso lo que nos explica la elasticidad unitaria. Demanda inelástica. La demanda inelástica hace referencia a que yo cedo muy poquito ante el cambio en el precio. Cuando el precio aumenta, yo cedo muy poquitito la cantidad que varío, ¿sí? de lo que demando de ese bien. Analicemos el ejemplo que está en pantalla. El precio inicial es de 60 y después se produce un aumento de precios y pasa a 66 pesos. Cuando el precio inicial era 60, yo demandaba 200 unidades de ese bien. Ahora aumentó el precio a 66 y yo demando 190 unidades de ese bien. Analizamos con la formulita, ¿sí? Recuerden que está centrada abajo y nos da que el resultado es 0,5. ¿Sí? También lo pueden ver en el gráfico. ¿Qué pasó acá? Soy bastante inelástico, no cedo mucho en la cantidad que demando de ese bien dado el aumento de precio. Eso significa que tenemos una demanda inelástica con respecto al aumento de precios. Recordemos, no es que no cedemos, cedemos muy poquitito. Inelasticidad perfecta. ¿Qué significa inelasticidad perfecta? Significa que nosotros no podemos ceder la cantidad que demandamos frente a un aumento de precio. Veamos cómo quedaría nuestra fórmula de elasticidad precio de la demanda. Analicemos la situación inicial en la que el precio es 60, en la cual yo tengo que demandar 200 unidades de un determinado bien. Aumenta el precio y pasamos a un precio de 66. Pero dada la condición que tiene este bien, yo no puedo dejar de consumir las 200 unidades. Entonces, aplicamos nuestra fórmula de elasticidad precio de la demanda y esta nos da por resultado 0. Lo que significa es que nosotros no podemos ceder en absolutamente nada la cantidad que demandamos de este bien. Gráficamente nos quedaría una curva de demanda totalmente recta, ¿sí? Verticalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos o en qué tipo de bienes se da este tipo de demanda vertical? En aquellos bienes que por lo general son de uso farmacéutico, ¿sí? Como ser las personas que son insulinodependientes. Esas personas, por más que el precio aumente, no pueden dejar de consumir determinadas cantidades de dicho bien. Entonces, encontramos que son prisioneros de la cantidad que demandan de esos bienes. Y gráficamente nos quedaría una curva de demanda totalmente vertical que no se ve afectada por el aumento de precios. Elasticidad precio cruzada de la demanda. Analicemos la fórmula que tiene. Bueno, en pantalla van a ver que la E representa la elasticidad, Q de alfa y P de beta. Alfa va a representar al bien que nosotros queremos analizar, a nuestro bien. Y P beta vamos a hacer referencia al precio del otro bien. Entonces, nosotros tenemos que, en base a esto, aplicar la fórmula de elasticidad precio de la demanda, pero esta vez de modo cruzado. Entonces, la fórmula es
básicamente la misma que venimos utilizando, solamente que mezclamos ahora dos bienes. Entonces, arriba vamos a poner la variación porcentual de la cantidad demandada de alfa, o sea, de nuestro bien. Y abajo vamos a analizar la variación porcentual del precio beta, o sea, del otro bien que estamos comparando. Recordemos, la fórmula es exactamente la misma, pero aquí hay una gran diferencia. Y es que los precios, los valores, no los vamos a tomar en valores absolutos, sino que vamos a contemplar su resultado negativo y positivo, dado que en base a ello vamos a tener diferentes interpretaciones. Analicemos todas las variables de resultado que pudimos obtener de haber aplicado la fórmula de elasticidad precio cruzada de la demanda. Entonces, supongamos que el precio del bien que nosotros queremos relacionar con el nuestro aumenta. Por eso vemos que en pantalla tenemos la variación porcentual positiva, el más, del precio de beta, o sea, del otro bien. Entonces vamos a analizar qué puede pasar con las cantidades de nuestro bien. Supongamos que aplicamos la fórmula y nos queda que la variación de la cantidad de nuestro bien nos queda en positivo. Entonces, esto nos va a indicar que estamos hablando de bienes que son sustitutos. ¿Por qué? Porque aumenta el precio del otro bien y a nosotros nos aumenta la cantidad que nos demandan de nuestros bienes. Veamos en algún ejemplo. Supongamos que aumenta el precio de la Coca-Cola. Lo que produce es que aumente la cantidad del bien nuestro, que es Manaos. Entonces ahí nos damos cuenta que nuestro bien es un bien sustituto. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el precio del otro bien que queremos relacionar con el nuestro, pero nos da un resultado 0? Lo que significa es que no existe relación entre el precio que nosotros queremos relacionar con el nuestro, ¿sí? Es como hablar de dos bienes que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Y ahora analicemos la última situación. Supongamos que aumenta el precio del otro bien y baja la cantidad que demandan de nuestro bien. ¿Qué significa? Esto va a significar que el bien que quiero relacionar con el mío en realidad es un bien complementario del otro bien. A ver, veámoslo en algún ejemplo. Supongamos que yo soy productora de cordones y veo que aumenta el precio de las zapatillas. ¿Qué pasó con mis cantidades demandadas? Disminuyeron. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio de las zapatillas, la gente ahora compra menos zapatillas y por ende a mí me van a comprar menos cordones, ¿sí? Entonces, recordemos, la elasticidad precio cruzada de la demanda siempre la vamos a utilizar para saber qué relación existe entre nuestro bien y otro bien, ¿sí? Acá lo que queremos saber es si nuestro bien tiene alguna relación en cuanto a ser un bien sustituto, un complementario o realmente no tener nada que ver con el otro bien. Bueno, veamos gráficamente qué es lo que sucede cuando aumenta el precio del bien beta, o sea, el precio del otro bien, ¿sí? Gráficamente nosotros no vamos a modificar nuestro precio, por eso es que ven en pantalla que nuestra curva de demanda el precio permanece intacto, lo dejamos en el mismo precio que es 66, ¿no? Pero tenemos que ver qué va a pasar con las cantidades que a nosotros nos demandan cuando aumenta el precio del otro bien. Y dijimos que cuando se da que aumenta el precio del otro bien y aumenta la cantidad que a nosotros nos demandan, tenemos por resultado que nuestro bien es un bien sustituto del otro bien que estamos analizando.
Es por ello que vemos que no vamos a tener un movimiento a lo largo de nuestra curva de demanda. ¿Por qué? Porque nosotros no movimos el precio. Entonces, dado el mismo precio, a nosotros nos demandan más cantidades, lo que supone que tenemos un desplazamiento de nuestra curva de demanda. O sea, hay una creación de una nueva forma de nuestra curva de demanda. A ver, como dijimos en el ejemplo anterior, si aumenta el precio de la Pepsi y yo soy, o de la Coca-Cola, y yo soy Manaos, yo digo, bueno, voy a resistir la inflación, no aumento el precio, eso va a traerme a mí que voy a vender más cantidades, ¿sí? Ese es el razonamiento que se realiza con este tipo de instrumentos. Por ello es necesario entender, a ver, si el otro precio del bien que yo estoy compitiendo, porque soy un sustituto, aumenta, a mí que me conviene. Y me conviene tratar de sostener mi precio, no aumentarlo para que las cantidades que a mí me demanden sean mayor, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, cuando aumenta el precio del otro bien y a nosotros nos aumentaron las cantidades que nos demandan, nosotros somos un bien sustituto. Analicemos qué sucede cuando aplicamos nuestra fórmula de elasticidad precio cruzada de la demanda y nos da por resultado 0. Esto quiere decir que cuando nos da 0, los bienes que nosotros queremos comparar no tienen relación alguna, ¿sí? Sería como hablar de la demanda de las tijeras con la demanda de pavas. No tienen absolutamente relación este tipo de mercados, ¿sí? Por lo cual nuestra curva de demanda va a quedar exactamente igual, sin alteraciones. Recordemos, analizamos el aumento de precios de un bien que llamamos beta para ver qué sucede con la cantidad alfa que es de nuestro bien. Cuando este nos da 0, estos bienes que estamos comparando no tienen relación alguna. Por ello, nuestra curva de demanda queda exactamente igual. Analicemos el siguiente resultado que nos puede dar la fórmula de nuestra elasticidad precio cruzada de la demanda. Seguimos analizando un aumento del precio del otro bien y veamos si el resultado de nuestra fórmula nos da que a nosotros nos disminuye la cantidad que nos demandan de nuestros bienes cuando aumenta el precio del otro bien. Gráficamente, a nosotros nos va a quedar que, dado que nosotros dejamos el mismo precio, las cantidades nuestras bajaron, entonces no tenemos un movimiento a lo largo de la curva de demanda, sino que lo que tenemos es la creación de una nueva curva de demanda que a un mismo precio nos demandan menos cantidades. Entonces, eso nos va a indicar que estos bienes que estamos analizando en realidad son bienes complementarios. A ver, supongamos lo siguiente. Aumenta el precio de las zapatillas y yo soy productor de cordones. Entonces me encargo de venderles cordones a las empresas que producen zapatillas. Yo no modifiqué el precio de los cordones, pero el rubro de las zapatillas aumentó el precio. Dado que yo dejé igual el precio, a ellos, como aumentaron, la gente les compra menos cantidad de zapatillas. Entonces, ellos a nosotros nos van a comprar menos cantidad de cordones, al mismo precio que nosotros dejamos. Es por ello que esta relación nos indica que son bienes complementarios. Y lo que tenemos es un movimiento de la curva de demanda hacia la izquierda.
analicemos el resultado que nos va a dar la fórmula de elasticidad precio cruzada de la demanda. Supongamos que ya aplicamos toda la fórmula y nos da de resultado 5. Dijimos que este resultado va a significar que ante el aumento de precio de un bien X, a mí me aumenta la cantidad que demandan. Entonces, este 5, como es un número positivo, nos indica que nuestro bien es un bien sustituto. Este 5, además, ¿qué representa? Lo que voy a hacer primero en la fórmula es dejar de un lado del igual lo que representa la variación de la cantidad y del otro lado lo que representa la variación del precio. Entonces, lo que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado del igual al 5 y nos queda que la variación porcentual de la cantidad de mi bien va a ser igual a 5 veces lo que varíe porcentualmente el precio del otro bien. Entonces, digámoslo, recapitulando y explicándolo mejor, significa que cuando aumenta el precio del otro bien, a mí me va a afectar 5 veces más en mis cantidades. Si aumenta un peso el bien del otro, como por ejemplo el de la Coca-Cola, a mí me aumentan 5 veces más la cantidad que me demandan de mis gaseosas Manaos. Es eso lo que nos dice la fórmula y es por eso que es importante sacar y determinar bien el resultado de nuestra elasticidad precio cruzada de la demanda. Es información muy valiosa cuando yo quiero analizar un determinado mercado.